Ok, comparto. Ok, amigo mío, dale nomás. Los medios de conversión. Aunque Dios solo es la causa de la conversión, sin embargo, no convierte al hombre inmediatamente o por una operación inmediata, sino por medios definidos y establecidos. Esta verdad la sostiene nuestra confesión luterana contra toda forma de iluminismo, el calvinismo, el anabatismo, etc. La forma de la concordia declara, además, tanto los iluminados antiguos como los modernos han enseñado que Dios convierte a los hombres y los conduce al conocimiento salvador de Cristo mediante su Espíritu, sin ningún medio o instrumento creado. Esto es, sin necesidad de la predicación y el oír externo de la palabra de Dios. Qué raro eso. Esta verdad la Escritura la enseña claramente en los siguientes pasajes. No, con estas palabras. ¿A dónde dice eso? Esta verdad la Escritura la enseña claramente en los siguientes pasajes. A ver, espera un poquito. ¿Qué dice ahí? Esta verdad, Pero arriba, la pues Escritura... Pedro, con estas palabras. Ah, ¿Por qué lees abajo? ya. Momento que tengo que correr esta... Ay, no puedo sacarla aquí. Con estas palabras, la forma de la concordia, tengo que correrla para acá, señala los medios por los cuales el Espíritu Santo obra la conversión o la regeneración en el corazón humano, a saber, por la predicación y el oír externo de la palabra de Dios. Como queda dicho, la conversión en su sentido propio es el hecho de que una persona, aterrorizada por la ley debido a sus pecados, viene a ser creyente en Cristo, confiando para su salvación en las promesas divinas del Evangelio. Evangelio es, por lo tanto, el objeto de la fe que convierte, pero también es el medio de la conversión, por los mismos medios por los cuales Dios ofrece al hombre los méritos de Cristo. También obra en el hombre la fe en la gracia que se le ofrece. Esta verdad la Escritura la enseña claramente en los siguientes pasajes. Ok, revisemos un poco el texto anterior que a ti te había quedado claro. Eh, está hablando de los iluminados, antiguos como los modernos, ¿cierto? Han enseñado que Dios convierte a los hombres y los conduce al conocimiento salvador de Cristo mediante su espíritu, sin ningún medio o instrumento creado. Esto es sin necesidad de la predicación y el oír externo de la palabra de Dios. Los profetas. Sí, pero ¿quiénes son estos iluminados? Los calvinistas, los anabaptistas, ¿de acuerdo? Ah, por eso me pareció extraño esto. Exacto, o sea, esto está hecho en un sentido negativo, ¿me entiendes? Sí. Ya. Entonces, claramente esto no es así. Es decir, no estamos hablando de un iluminismo, que es lo que dice arriba, ¿ok? Esta verdad la sostiene nuestra confesión luterana contra toda forma de iluminismo. Por eso, Ah, en el párrafo siguiente habla de los iluminados. Y ya. esto no es correcto. No, nosotros decimos que necesitamos escuchar la predicación de la palabra de Dios y el oír externo de prédicas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, lo tengo claro. Eso. Aurea, ¿cómo estás tú? Mucho gusto. Pastor, buenas tardes hermanos, bien, todo bien, gracias a ustedes. Muy Hola, buenas buenas tardes, qué tardes. bueno. Empezamos a hablar recién respecto de los medios de la conversión. ¿Te quedó claro el tema o quieres Sí, refrescarlo? no, está claro, está claro. Sí, por eso cuando lo leí Pregunto a Aurea. algo me... Le pregunto a Aurea, Pedro. Ah, ya. Recién acabo de entrar, pastor, perdón.
Me Ya. estaba pensando en Vamos a repetir rápidamente entonces esto para que quede más claro, porque Pedro también había tenido alguna duda. Entonces estamos hablando de las causas instrumentales de la conversión. Pedro, lee por favor. Aunque Dios solo es la causa de la conversión, sin embargo, no convierte el hombre inmediatamente o por una operación inmediata, sino por medios definidos y establecidos. Esta verdad la sostiene nuestra confesión luterana contra toda forma de iluminismo, el calvinismo, el anabatismo. La fórmula de la concordia declara, además, tanto los iluminados antiguos como los modernos han enseñado que Dios convierte a los hombres y los conduce al conocimiento salvador de Cristo, mediante su Espíritu, sin ningún medio o instrumento creado. Esto es, sin necesidad de la predicación y el oír externo de la palabra de Dios. Ok, y estamos claros que eso es falso, ¿verdad? Perfecto. Sigue adelante. Tengo que correr esto. Con estas palabras, la fórmula de la concordia para acá, señala los medios por los cuales el Espíritu Santo obra la conversión o la regeneración en el corazón humano, a saber, por la predicación y el oír externo de la palabra de Dios. Como queda dicho, la conversión en su sentido propio es el hecho de que una persona aterrorizada por la ley, debido a sus pecados, viene a ser creyente en Cristo, confiando para su salvación en las promesas divinas del Evangelio. El Evangelio, El Evangelio es, por lo tanto, el objeto de la fe que convierte, pero también el medio de la conversión, por los mismos medios por los cuales Dios ofrece al hombre los méritos de Cristo. También obra en el hombre la fe en la gracia que se le ofrece. Esta verdad la Escritura la enseña claramente en los siguientes pasajes. perfecto. Y entonces aquí hay una cosa importante, ¿verdad? Que no quiero dejar pasar. El Evangelio es, por tanto, el objeto de la fe. Y el objeto de la fe en realidad es Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo. Pero también el Evangelio es el medio que produce la conversión, ¿ok? Es el objeto y el medio. Y este medio es a través del cual Dios ofrece los méritos de Cristo para obrar entonces la fe en la gracia que él mismo ofrece. ¿Estamos Pero claros con eso, no? no, a mí no me quedó claro por qué el objeto de la fe es el Evangelio. ¿No sería Cristo en este caso? ¿Y el medio sería el Evangelio? ¿Y Pero quién es el el Evangelio? Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. Claro, De Ah, él se habla. es como un ya. sinónimo, ¿me entiendes? Porque Ya. lo que se da en Ya. el Evangelio, Gracias, hermana. eso, lo que se da en el Evangelio es Cristo como el cumplimiento de la promesa de Dios. Perfecto. Bien. Tan simple como es. ¿Ok? Ya. Ahora lo entendí. Y si reducimos al máximo el Evangelio son las buenas nuevas de Cristo. Cristo es la promesa del Padre, ¿ok? Cumplida plenamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora lo entendí. Ok. Bien. Por eso es el medio y Y el es objeto. el fin. Bueno. Ok, y veamos en los pasajes. Aurea, ¿podrían leer Romanos 10:17, por favor? ¿Cómo saco esto? Este, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Perfecto. ¿Qué es lo que quiere sacar, Pedro? ¿Un icono donde te sale micrófono, video, participante? ¿Eso? No, usted está viendo la pantalla de Mario Galvez. Ver opciones. Me sale. Y se mete ahí al principio de la letra y lo corro para todos lados y me tapa. Ya, tenés que ponerlo en un costado si te molesta. Si lo pongo en un costado, pero me tapa igual. Llega a la mitad.
Sí, ¿Sí? pero no tiene La corro por un lado, leo y después la corro para el otro lado. no tiene una cosita chiquitita como para reducir. Ve en la punta derecha o en la punta izquierda Dice y opciones, ¿eh? tiene un Es que cuadrito tengo y ahí menos la puedes de. reducir. Dice tamaño original. Ajustar la pantalla. Si Claro, pincho, capaz que ahora pinchar ajustar la pantalla. Pero quedó igual. Tamaño original. Ah, no, se fue a pueblo mejor. puedes tomarlo de una esquina con el mouse y ahí te va a cambiar el mouse y ahí lo reduces. Todo se puede mover, todo se Sí, puede reducir porque te tiene que quedar la pantalla libre. no, no me queda libre por ningún lado. O pincha dos veces la pantalla a ver qué pasa. Ahí sí, pero se fue a, no sé. Bueno, vamos a ver cómo Ok, funciona ahora. perfecto. Ah, no, tapó Entonces, la imagen se fue para. Ahí sí la tiro para allá. ya. Entonces Ya. quedamos en Romanos 10:17, que obviamente nos dice que el medio para entonces tener la fe es la palabra de Dios al oír, ¿verdad? Oye, Está claro. está claro. Aurea, ¿puedes leer Santiago 1:18 también? Sí, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, o sea, nuevamente Él nos da por su voluntad la palabra de verdad para que entonces podamos tener un nuevo nacimiento, seamos los primeros en su creación, porque Él nos va a santificar en Cristo, ¿verdad? Y lee tu Pedro, primera de Tesalonicenses, por favor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ok, entonces claramente acá nos está diciendo que el Evangelio tiene el poder para cambiar, ¿verdad? No es solamente una palabra, sino que es el poder que el Espíritu Santo tiene en completa certidumbre. O sea, estamos seguros de ese poder. Entonces, esto es lo que nos dice que es la verdad que enseña la Escritura, que el Evangelio es el medio, pero también el objeto de la conversión, Claro. porque tomamos el Evangelio como las buenas noticias en Cristo, ¿ok? Y tenemos también Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Aurea, ¿quiere leer Segunda Tesalonicenses, por favor? Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante mi evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Gracias, Aurea. Entonces acá tenemos nuevamente que por medio de qué los llamó, mediante el Evangelio. Y nos escogió, ¿verdad? Como hermanos amados por nuestro Señor Jesucristo. O sea, el objeto y el medio, claramente. Pedro, ¿puedes leer tú Primera Tesalonicenses? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Perfecto. Ok. ¿Tiene alguna duda con eso? No, está claro. Ya, sigamos entonces, Pedro. Estos pasajes demuestran que el Evangelio no es una letra muerta, sino un testimonio vivo
lleno de poder. Juan, capítulo 6. 6:63, veamos. Aurea, ¿puede leer Juan 6:63? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Perfecto. Eso es lo que dice Cristo, ¿verdad? Entonces, está dejándonos claro que el Evangelio es un testimonio vivo y lleno de poder. Sigue Pedrito porque Porque el Espíritu Santo está siempre activo por medio de él, para inculcar las promesas divinas en el corazón humano. ok, Gálatas 3. Gálatas, entonces, por favor, Aurea. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok, entonces aquí nos está dejando claramente una disyuntiva, ¿verdad? Fuerte, Ujú. que es si el espíritu es el que actúa o las obras son las que actúan para entonces tener estas promesas divinas que Dios nos da, claramente, ¿verdad? Veamos Romanos 1:16, por favor, Aurea. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Perfecto. Entonces, aquí tenemos una cosa clara. Veamos esta doble postura, de Ujú. acuerdo a lo que nos dice esta frase. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Es, Dios. Es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? Ujú. Perfecto. ¿Y qué es lo que nos da este poder de Dios para salvación? La vida eterna. Sí, pero ¿qué es lo que Son de nos da pecado. la fe? Porque es para todo el que cree, ¿verdad? Sí. Entonces, es el poder que nos da la fe y la fe es la que nos permite creer. Entonces, están íntimamente conectados. No podemos decir que tenemos fe si no es por el Evangelio, por la fuerza del Evangelio. Y es la fe la que nos permite creer en el poder del Evangelio mismo, que es el poder de Dios. ¿Lo entiendes, Pedro? sí, 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 sí. ¿Ok? Entonces es un dualismo que está íntimamente conectado, que no es uno sin el otro. ¿Ok? Te queda a ti claro también, Aurea, ¿verdad? Ujú, sí. Dice que el poder de Dios es el Evangelio es el poder de Dios, o sea, para salvación, Claro, exactamente. ¿Y a través de qué tenemos la salvación? por la fe. A través de creer en el poder de Dios, justamente. O sea, es el poder de Dios en el Evangelio el que nos da la salvación y eso también nos da la fe, que nos permite creer en el poder de Dios. ¿Ok? Es recíproco, recíproco. Es recíproco, porque si no tuviéramos fe, el Sí, poder, no creemos en el poder de Dios, claro, pero es el Evangelio, que es el poder de Dios, el que nos permite también tener fe. No es uno claro, sin el otro. ¿Ok? exacto. ¿Podría leer Isaías, Aurea también? 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíen. Esa es una promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que vuelve con lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que nos salvemos. Ok, perfecto. Claramente es así. Ok, sigamos entonces. Lutero escribe
Lutero escribe sobre No, este no, no, particular. perdón. A ver, estamos Gálatas. A ver, discúlpame. Isaías 55:11, sí, fue lo último. Disculpa, Lutero escribe. Lutero escribe sobre este particular. Tal es la tal es la eficacia de la palabra, cada vez que se contempla, se oye y se usa con toda reverencia. Jamás resulta sin fruto, sino que siempre despierta nuevo entendimiento, gozo y devoción, y produce un corazón puro y pensamientos puros. Pues estas palabras no son inactivas o muertas, sino creadoras y vivas. El Evangelio es, por lo tanto, el medio efectivo por el cual el Espíritu Santo obra en el hombre la fe o la conversión. Perfecto. Por eso nosotros cuando queremos llegar a alguien, claro, podemos usar nuestras propias palabras, podemos tratar de llegar a las personas, ¿no es cierto?, con ideas propias para tratar de ayudarle, pero finalmente lo que queremos siempre es que la persona escuche la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la persona está definitivamente con problemas y dificultades, mal, digámoslo así, ¿qué es lo que le vamos a dar? Consuelo ¿Y el consuelo a través de qué? de la palabra de Dios, de la fe, ¿A través de qué palabra de Dios específicamente? el Evangelio. Aquí. A través del Evangelio, claramente. Así es. Porque ¿Sí? si fuera una persona que está actuando con soberbia, que está mostrando que no se arrepiente, ¿qué palabra de Dios le tendríamos que entregar? Ley. La ley. Ley. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Entonces, claramente eso es lo que tenemos que entender, que es la palabra de Dios. Por eso no basta con lo que nosotros digamos. Tenemos que hacer que la persona quiera escuchar la palabra de Dios. Si no quiere, bueno, es un tema, pero lo ideal es que la persona llegue a escuchar la palabra de Dios para que realmente esa palabra produzca la conversión y no simplemente queremos que la escuche por convertirlo como si fuera para nosotros una gran obra. La verdad es que no es una gran obra para nosotros. Es realmente ¿qué? ¿Qué es esta conversión? ¿Para uno mismo o para el otro? ¿Hacemos como una buena obra? Es para la santificación, sería si uno lo hace, para el otro. Para que otra persona se convierta. Ok, Eso pero ¿para qué queremos esta conversión? pero no le entiendo la pregunta en el sentido de que para nosotros mismos o para Lo que convertir a los pasa es demás. que, claro, no usamos solamente nuestras palabras, sino que usamos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué queremos que el otro se convierta? Como, por eso ¿Amor? digo, como ¿Por una amor? buena obra nuestra, No, por No, amor. Por amor. para que sea salvo también. ¿ok? Para que sea salvo, por amor, también para que esa persona tenga la fuerza y el poder que Cristo nos da cuando esa persona siente que no puede por ella misma, que no tiene fuerza para salir del pecado que sea por ella misma, ¿verdad? Entonces Así es. es la palabra de Dios la que le da la fuerza y el poder. Si esa persona ve que no puede salir de su pecado y no escucha la palabra de Dios, claramente no va a salir de su pecado, el pecado que sea, ¿me entienden? ¿Sí? Es la fuerza de la palabra de Dios la que le tiene que ayudar y la que le va a hacer salir de su pecado realmente. Eso es lo que creemos nosotros, por eso queremos que a esa persona le llegue esta conversión, para que tenga salvación, pero además para que tenga la fuerza y el poder de la palabra para salir adelante, para dejar el pecado atrás, el pecado que sea, ya le estoy diciendo, ¿ok? Ok. ¿Se entiende, verdad? Ese es el sentido de la conversión. Nunca es una buena obra nuestra o para muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué los cristianos quieren convertir a otros? Es un acto de amor, es una buena obra, cierto, pero no para nosotros, sino que para el No. otro, para que el otro tenga el poder
de la palabra de Dios para que pueda llegar a vida eterna y para que pueda vivir una vida con la paz que Cristo nos da también, ¿ok? Que es lo más importante. Nadie puede salir de su pecado si no es a través de la ley que hace reconocer el pecado y del evangelio que le da la gracia de la salvación en Cristo. Si no llega a eso, obviamente muy difícil es que salga del pecado que sea. ¿Ok? Ok. Veamos entonces lo que nos dice, ya aquí habíamos visto Isaías 55. Ok, sigue adelante, Pedro. Como el Evangelio está ligado al bautismo, Hechos 2:38. Veamos, y la Santa Cena, Y ¿verdad? en la Santa Cena, Ok, veamos lo que dice Hechos 2:38. Por favor, Aurea. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perfecto. Entonces, claramente, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, está ligado claramente el Evangelio con el bautismo. Y veamos lo que dice respecto de la Santa Cena. Aurea, Mateo 26. Adelante. ¿Ya? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Perfecto. Y eso es lo que nos gustaría, ¿verdad? Que una persona que está en dificultades, que está en problemas, para salir de sus problemas, que llegara a tener el bautismo, y si ya es bautizada, que entonces pueda tomar la Santa Cena como medio efectivo por los cuales el Espíritu Santo obra la fe, ¿ok? Y de esta manera podría entonces ayudarle totalmente en su vida, salir de sus problemas, tener la fuerza y el poder que Cristo nos da a través de la fe. Por eso es importante este evangelio que está ligado con el bautismo y con los sacramentos, y por los cuales el Espíritu Santo obra la fe, como nos dice Tito 3:5. ¿Qué nos dice Tito 3:5, Aurea? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Perfecto. Eso es lo que significa el bautismo, ¿verdad? En otras palabras, Pedro, en otras palabras, son los medios por los cuales el ora convierte a los pecadores, los niños. Ora confirma y conserva en la fe a los que ya han sido convertidos, el bautismo de adultos, la Santa Cena. Mientras el Evangelio es en realidad el medio por el cual el Espíritu Santo obra en el hombre la fe o la conversión, la ley divina es usada por Dios para preparar al pecador para la conversión. La fe salvadora jamás puede existir en una persona que no ha sido convencida previamente de la magnitud de su pecado y de la ira y condenación a que está sujeta. ok, y aquí tenemos varios textos, ¿verdad? Salmo 34:18. Aquí estamos viendo entonces la diferencia entre ley y evangelio, ¿verdad? Sí. Aurea, ¿puedes leer Salmo 34:18? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ok, y el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Perfecto. Pedro, ¿puedes leer Isaías? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Perfecto. Isaías 66:2, ¿verdad? Perfecto. Entonces, nos quedó leer ahí la Santa Hecho, Cena y la fortalece, dice, está hablando del Espíritu, y está en 1 Corintios 11:26. Aurea, ¿lo puedes leer? Que es el texto que está arriba. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y para qué anunciamos la muerte del Señor? porque Porque ahí viene murió la por nosotros, por salvación. nuestros pecados. Exacto, porque así recordamos, ¿no es cierto?, que Él murió por nuestros pecados y cargó todos nuestros pecados en la cruz. Exactamente. Ok, entonces terminamos aquí el texto y vamos a seguir leyendo. A ver, me falta todavía, me falta, perdón. Hechos. Hechos, exactamente. Hechos, hechos. Ya. Aurea, lee Hechos 2:37, por favor. Al oír esto, se compungieron de corazón y Se dijeron a Pedro, compungieron. se compungieron, perdón. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perfecto. Este fue en el primer sermón de Pedro, ¿no es cierto?, que nos presenta Hechos. Y Hechos 16:27, Pedro, en adelante. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Perfecto. Evangelio imperativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? Entonces, claramente, acá tenemos que dejar claro que la magnitud del pecado y la ira de Dios primero parte por estar claro con respecto a el uso de la ley y lo que ella hace en nuestro corazón para poder entonces admitir y creer en el Evangelio de Dios. Sigamos adelante entonces. Pedro, El verdadero arrepentimiento incluye, pues, tanto la contrición, que es obrada por la ley, como la fe, que es obrada por el Evangelio. Por consiguiente,
para que los pecadores sean convertidos, la predicación de la ley tiene que preceder o acompañar a la del Evangelio. Romanos 3, 19, 20. Ok, Aurea, ¿podrías leer, por favor? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Perfecto. En otras palabras, En otras palabras, para que pueda haber conversión, es menester la predicación de ambas doctrinas, ley y evangelio, en su debida relación y con la debida distinción de sus funciones y propósitos. Lucas 24, 47. Aurea, ¿puedes leer, por favor? ¿Sí? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Perfecto. Gracias, Aurea. Queda claro eso, ¿verdad? Estamos reforzando un poco respecto de la distinción de ley y evangelio para la conversión. Estamos claros, ¿no es cierto? Exacto. ¿Aurea, alguna duda? ¿No? Ya. Sigue entonces, Aurea, ahora la fórmula de la concordia. La fórmula de la concordia dice: creemos y sostenemos que la Iglesia de Dios debe inculcar estas dos doctrinas, la ley y el evangelio, con toda diligencia y hasta el fin de los siglos, aunque con la debida distinción de que ya hemos oído, para que por la predicación de la ley y sus amenazas, para que por la predicación de la ley y sus amenazas, los corazones de los impenitentes puedan ser aterrorizados y atraídos al conocimiento Atraídos al conocimiento. de sus pecados y al arrepentimiento, pero no de tal manera que a raíz de esto, de este proceso, pierdan el ánimo y se desesperen, sino para que sean consolados y fortalecidos más tarde mediante la predicación del santo evangelio de Cristo, nuestro Señor, a saber, mediante la sublime verdad de que a aquellos que creen el evangelio, Dios le perdona todos sus pecados por Cristo, los adopta como hijos por causa de Él, y de pura gracia, sin ningún mérito de parte de ellos, los justifica y los salva. Hoyas escribe en términos similares. La conversión entendida en un sentido especial, la conversión en el sentido propio, es aquel acto de la gracia divina por el cual el Espíritu Santo produce en el pecador el arrepentimiento sincero por sus pecados mediante la palabra de la ley y enciende fe verdadera en Cristo mediante la palabra del Evangelio, para que así obtenga el pecador la remisión de los pecados y la vida eterna. Perfecto. Eso es lo que hace entonces la conversión y es lo que describe Olaz claramente, ¿verdad? Sigue nomás, Aurea. A la predicación de la ley la ayuda y la asisten las cruces y aflicciones que sobrevienen a los hombres. Lucas capítulo 15, versículo 14 al 18. Perfecto. Veamos, Pedro. A ver, lee por favor Lucas 15, 14 al 18. Que hablamos de cruces. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ok, El hijo, aquí vemos la cruz del hijo pródigo. del el hijo hijo pródigo, pródigo, ¿verdad? ¿sí? Estaba con Sí, hambre, pero él tuvo mucho dinero, pero ¿qué hizo? Lo lo malgastó. malgastó. Lo malgastó. O sea, él mismo, lamentablemente, Dios además lo puso en un lugar donde había escasez en ese minuto, ¿verdad? Porque había habido una gran sequía. Pero además él se quedó sin plata porque él tenía una fortuna y la malgastó rápidamente. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que muchas veces, y yo diría que casi siempre en realidad, las cruces que tenemos que enfrentar son por nuestras propias malas decisiones, porque nosotros mismos vamos haciendo que esto pueda ser así. A veces incluso hasta las enfermedades que tenemos, ¿verdad? Son porque nos descuidamos y quizás nos malalimentamos y quizás hacemos cosas indebidas. Entonces, a la larga, nosotros mismos nos vamos poniendo nuestras propias cruces, ¿verdad? Así es. Eso es lo que nos muestra Lucas. Veamos ahora lo que nos dice Hechos 16. ¿Alguna pregunta antes de eso? No, ¿Están medianamente de acuerdo conmigo? sí. Ok. Veamos, Pedro, lea. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ok, aquí hay un poco una historia diferente. Bueno, obviamente Dios produce el terremoto este y el carcelero en ese tiempo la pena porque se le escapase un preso era la muerte del carcelero. ¿Ah? Por eso él se iba a matar antes que lo mataran. O sea, se iba a suicidar en defensa propia, La en verdad es que yo no realidad. sabía esa parte de lo que está diciendo este pastor. ¿Cómo? No sabía de lo que está comentando ahora. Ah, O ok. sea que en esos tiempos, si se escapaba un preso, era la muerte para la persona que estaba a cargo. O sea, Exacto. no sabía. Por eso él se iba a matar. Porque Ya. dice aquí en el 16:27, y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, Claro, porque claro. lo iban a En matar esa parte, igual, digamos. Esa era la razón, ¿ok? claro, hasta ahí tengo entendido esa parte, pero no sabía que en esos tiempos que un preso que se escapaba, el, el que estaba ahí a cargo, lo mataban. Lo A eso me mataban, refiero. exacto. Entonces, esa es la razón de por qué él se iba a matar. Pero sin embargo, Pablo y los demás presos estaban ahí, porque Claro, obviamente no querían que él fuera a sufrir algún mal. Y es por eso que él se postró a los pies de Pablo y de Silas, porque él se dio cuenta que en realidad ellos pudiendo haber escapado, no habían escapado para que a él no le pasara mal. Esa es la razón, ¿ok? Ese es el sentido del texto, que
Si no entendemos eso, no se va a entender por qué. ¿Me entienden? Claro. Entonces, por eso él les pidió, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ok, y veamos también el Salmo 119, 71. Pedro, Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ok, aquí el salmista está reconociendo, ¿verdad? Que fue humillado precisamente, seguramente porque incumplió la ley de Dios. Entonces, está diciendo que es buena la humillación para que aprenda entonces los estatutos de Dios y los cumpla. Por eso no va a sufrir ninguna humillación. Ok, sigamos entonces. Aurea, Al igual que las innumerables bendiciones terrenales con que Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Romanos 2:4. o sea, lo bueno y lo malo, Y lo, ¿ok? Por eso que ustedes se dan cuenta que cada vez que comenzamos nuestra oración los días domingo por los demás, les digo que digo en la primera parte de la oración, ojalá que esta aflicción lleve a las personas, ¿verdad?, al arrepentimiento y a meditar en el fondo que lo que se ha hecho o lo que se está pasando tiene una razón para creer en Dios, para tener salvación y seguramente también para tener salud o bienestar. Veamos qué nos dice Romanos 2:4, Pedro. o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok, entonces lo bueno de Dios Y lo también malo. hace y nos da cuenta que tenemos que arrepentirnos para tener ese bien que Él nos da, ¿verdad? Exacto. Ok, Aurea, por esta razón, Por, e- por esta razón se le ha llamado predicación de la ley, mediante la acción a la manera peculiar en que Dios obra con los hombres. Sin embargo, ni la manifestación por vía de hechos de la ira de Dios, ni la de su bondad pueden tomar el lugar de la palabra, de la predicación de la palabra divina. Pues esta palabra es el único medio que usa el Espíritu Santo para obrar la salvación en el hombre. Marcos 16, 15, 16. perfecto. Marcos 16. Pedro, por favor. El que creyere y fuere bautizado No, no, será salvo. primero. Y les dijo, Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ok, es clara la palabra de Dios, ¿verdad? No, no tenemos un intermedio, tal como lo dije en el sermón de esta semana. No hay un punto intermedio, o sí o no, no hay otra opción. Ok, Pastor, entonces, una dígame. consulta. Para la conversión, para convertir, ¿es necesario la ley y el evangelio o solamente el evangelio? ¿O cuál a uno y cuál a otro? Para uno serían los soberbios, me imagino, la ley, y los contritos al evangelio. Ahí uno tendría que hacer esa distinción, o es para Claro, todo, o es entonces, para toda la ley y el evangelio. entonces te voy a poner un ejemplo, ¿ok? A una persona que sea alcohólica, por ejemplo, ¿ok? Que haya perdido a su familia, que esté viviendo en la calle, que esté comiendo porquería y que llega a la iglesia y que
quiera recibir la palabra de Dios para convertirse y para que Dios le ayude, ¿qué le dirías tú? Primero, él ya está arrepentido si quiere eso. Él ya está contrito. Se necesitaría el evangelio, ¿no? Exactamente, o sea, cuando la persona está definitivamente cayendo en lo más bajo, cuando está arrastrándose en la mugre, en la basura de su propio pecado, en su propia realidad, la que él mismo ocasionó, entonces ya no es necesario predicarle ley. ¿Qué le vas a decir? Pero mira, hombre, cómo andas, todo esto, ¿por qué? Porque tomas, porque te emborrachas, porque definitivamente no tienes ningún temor a Dios. O si temor lo tiene, si por eso está viniendo a la iglesia, ya está convencido de que no le queda ningún otro camino, ¿me Mm, entiendes? Más sí. que aferrarse a el perdón en Dios. En cambio, a un ladrón, por ejemplo, que tú sepas que es ladrón y que sigue robando y que se jacta, ¿qué le puedes decir tú? Mira, Dios te perdona, Dios, No, va a seguir haciéndolo. obviamente, pues obviamente, si el tipo se está jactando de su pecado, de lo malo que hace, no le importa, no le importa. Entonces ese ladrón tendrá que caer en la cárcel, tendrá que comer basura, tendrá que vivir en pobreza, en humillación, y ahí recién viene el momento en el cual puede convertirse, ¿no? O escucha la palabra de Dios y se da cuenta de lo que está haciendo es malo y cree que realmente es malo, y ahí viene el evangelio que Dios está para perdonarlo. Es posible. La palabra de Dios es la única que puede hacer eso en el corazón del hombre. No, y no es inmediato tampoco, tiene que llegar a creer realmente que él está haciendo un pecado y quiere arrepentirse y enmendar realmente. ¿Ok? Ok. ¿Sí? ¿Aurea alguna duda? ¿No? Ya. Ninguna. Lea la última parte entonces. A la objeción, A la objeción, si Dios solo es la causa de la conversión, los medios externos son innecesarios, el calvinismo, el iluminismo. Replicamos que tal operación divina, por cierto, excluye la cooperación humana, pero no el uso de los medios señalados por Dios. y aquí está la respuesta al primer párrafo que te pareció extraño, Pedro, ¿ok? Mm, Entonces, claramente nosotros replicamos que tal operación divina siempre no es porque el hombre haga algo, pero sí porque hay medios de gracia que Dios tiene para este efecto, ¿ok? exacto. Ok. Sigue Pedro. Sobre esto nos dice la forma de la concordia. Con esta doctrina respecto de la incapacidad y maldad de nuestro libre albedrío natural y respecto de nuestra conversión y regeneración, a saber, que ella es la obra de Dios únicamente y no de nuestro poder. Los iluminados y los epicúreos han cometido un gran abuso, pues dicen que como, como por su propio poder no pueden convertirse a Dios, persistirán en su contumaz oposición a Dios o esperarán hasta que Dios los convierta contra la voluntad de ellos mismos. O como no pueden hacer nada en estas cosas espirituales, ya que todo es obra de Dios y del Espíritu Santo únicamente. No usarán, oirán o leerán ni la palabra ni el sacramento, sino que esperarán hasta que Dios, sin medio alguno, les instile sus dones celestiales, de manera que realmente puedan sentir en su adentro que Dios los ha convertido.
Lutero, Dios no da dones internos, excepto por medios externos. No envía el Espíritu Santo sin el medio de la palabra. Ok, y ustedes se acuerdan del chiste, ¿no es cierto? Estaba el hombre que había naufragado en una isla, Ya. ¿ok? Y viene un hombre en un bote y le dice, súbete, yo te voy a llevar a tierra firme. No, voy a esperar a que Dios me salve. Pasa un barco y le dice, bueno, venga, señor, nosotros lo llevamos a tierra firme. No, no, voy a esperar a que Dios me salve. Llega un helicóptero, trata de salvarlo y el tipo insiste, no, voy a esperar a que Dios me salve. Obviamente el tipo se muere y cuando está arriba, ¿verdad? Dios le dice, o sea, él dice, pero Dios, ¿por qué no me salvaste? Pero cabrito, te mandé un bote, un barco y un helicóptero. ¿Qué quieres? Tan simple como eso, ¿verdad? Ahí están los medios que Dios usa para nuestra salvación. Es claro que esos medios existen y están, pero no podemos esperar a que Dios mismo venga, se nos aparezca en una revelación propia o nos hable en sueños o lo que sea, ¿ok? Como los entusiastas lo esperan o lo quieren. Todos esos que quieren el emocionalismo, el sentimentalismo para en los cultos, para sentir a Dios, ¿verdad? Para sentir la obra de Dios en ellos. No es así como funciona esto, sino que funciona a través de la palabra de Dios, que, en la cual encontramos la ley y el evangelio. Y tenemos los medios de gracia, el bautismo y la Santa Cena, que Dios usa para fortalecernos, en donde los que creemos y estamos tomando la Santa Cena, creemos específicamente que la tomamos como un certificado de que Dios se dio por nosotros efectivamente para perdón de nuestros pecados. Entonces, su cuerpo y su sangre fueron vertidos y fueron entregados para el perdón de nuestros pecados y para darnos a nosotros santidad a través de Cristo. Claramente, esos son los medios de gracia. ¿Ok? Okay. ¿Estamos claros, Aurea? Sí. Perfecto. Y entonces tenía proyectado quedar hasta ahí hoy día, aunque podemos... No, pero parece que aquí hay algún error. Sí, vamos a quedar hasta ahí hoy día porque voy a revisar el proceso interno de la conversión, porque me parece que hay falta ahí un trocito de texto o algo. Voy a revisarlo y después seguimos. Pero nos vamos a quedar entonces hoy día con esta primera parte en la cual hemos hablado específicamente, ¿verdad?, de los medios De la conversión. en los cuales obtenemos la conversión. ¿Ok? Y esto es importante, insisto, para poder llegar a otros, para la evangelización. ¿Ok? ¿Por qué, Aurea? ¿Qué piensas tú respecto de cómo debemos evangelizar para llegar, para llegar a que otros se conviertan? Llevando, hablando la palabra de Dios. Ok, ¿cierto? Tratando de que otros nos escuchen, de mostrar con nuestras propias obras, lógicamente que creemos en Dios, de que queremos en amor entregar a otros la palabra de Dios, pero tenemos que entregar esa palabra finalmente. Si no la entregamos, aunque mostremos cosas buenas, aunque hablemos bonito, de poco va a servir, ¿ok? Entonces, Así es. eso es la manera. Ahora, ¿podemos entregar la palabra de Dios a quien no quiera recibirla? Eh, bueno, o sea, yo creo que no.
O sea, primero uno hace el intento, pero si vemos que no quiere recibirlo, se burla, y entonces para eso mejor no hablar, Claro, exactamente, exactamente, porque prácticamente se burla de Dios, no de uno mismo, de la persona que está llevando la palabra. exactamente. ¿Qué piensas tú, Pedro? Y, y eso es lo que uno quiere evitar. Exacto, Si no lo quiere recibir, no nomás. claro. ¿Qué es lo que hago yo puntualmente? Yo siempre cuando estoy hablando de una persona, ¿no es cierto?, que está con dificultad, eh, no, o sea, cuando hablo, siempre en algún momento pongo la palabra de Dios por delante, sin decirle si quiere escucharla o no. La pongo nomás, ¿ok? Hablo la palabra de Dios en algún momento, un versículo, un texto, para apoyar lo que estoy diciendo, pero cuando ya se trata de hacer clases, cuando ya se trata de fortalecer a la persona, claro, ahí ya le pido su consentimiento y el deseo de querer aprender, pero de verdad creo que uno siempre tiene la oportunidad de, entre lo que dice, le viene en la mente algún versículo y uno tiene que atreverse a decirlo nomás. No tiene que necesariamente preguntarle a la otra persona si quiere escuchar o no. Ahora, si la otra persona claramente nos dice que no tiene ningún interés en escuchar esas cosas, tal como dijo Aurea, estoy de acuerdo con ella, no voy a permitir que se burle de eso porque no se está burlando de mí, sino que se está burlando de la palabra de Dios. Pero creo que uno siempre tiene que tratar de tener el versículo o el texto dentro de lo que uno ha aprendido, ¿verdad? Para apoyar lo que uno quiere plantear a las otras personas. Por eso es importante el estudio de la Biblia y por eso nosotros vemos tantos versículos aquí que tenemos que ir estudiando. Porque, claro, decimos, no, si es que yo quiero estudiar la Biblia completa. Sí, pero si tú te das cuenta, todos estos versículos están apoyando verdades. Entonces, cuando nosotros queramos hablar algo de esto, tenemos los versículos ya sin necesidad de haber estudiado toda la palabra de Dios. Lo vamos a hacer, como ya siempre les he dicho. Después de estudiar varias cosas doctrinales, vamos a empezar a estudiar, por ejemplo, una epístola, ¿ok? Para estudiar directamente lo que esa epístola nos dice, ¿ok? Pero con todos estos versículos que estamos viendo, tienen un doble objetivo, ¿ok? El primer objetivo del versículo es ver que lo que estamos hablando tiene una relación directa con la palabra de Dios y es lo que enseña la palabra de Dios. No estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando las doctrinas que son extraídas de la Biblia misma. Y eso es lo que nos refrenda cada uno de estos versículos, ¿verdad? No, no es algo ajeno, no es algo que está manipulado, por así decirlo, sino que claramente es lo mismo que dice la palabra de Dios. Y además, para que en nuestra mente cada uno de estos versículos vaya ocupando un lugar que nos puede servir, tal como dijo Lutero en el himno Castillo Fuerte, como defensa y buen escudo. ¿Ok? Ese es el doble objetivo de todos estos versículos que estamos estudiando siempre y que estamos pasando. Yo pienso que ya, por ejemplo, el de Romanos 10:17, ustedes ya lo tienen más o menos claro y de memoria, ¿verdad? Tal vez no van a decir Romanos 10:17, pero van a poder decir claramente que la palabra de Dios dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, no otra cosa. ¿Ok? O sea, la fe se produce por la palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, de esa manera, ¿ok? Vamos viendo que obviamente cada uno de estos versículos nos sirven para refrendar primeramente lo que nosotros estamos estudiando, pero también nos sirve como base para poder evangelizar a otros a través de la palabra de Dios en estos versículos. Y así tal vez alguien que escuche, entonces Dios dice que la fe es por el oír.
Entonces yo tengo que escucharla. Entonces yo tengo que ir a un culto, por ejemplo, porque yo no entendía para qué tengo que ir a un culto. Entonces, cuando alguien me explique por qué tengo que ir al culto, si yo te preguntara a ti, Pedro, ¿por qué tengo que ir yo al culto? ¿Para qué tengo que ir a escuchar a un caballero que se para ahí adelante a hablar? Y bueno, yo le diría por mí mismo, porque es mi alimento. ¿Ya? ¿Qué es tu alimento? Y la palabra de Dios, la Santa Cena, es Ok, mi bueno, alimento espiritual. primero tenemos que dejar claro lo de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque la cena ya es la Santa Cena ya es algo diferente, ya es para una persona que quiera recibirla porque cree realmente. Y eso es un estudio mayor. Pero lo primero es por qué tiene que ir a un culto. Porque Otra persona. claramente, aunque la persona lea la Biblia, si no la entiende, es como Aurea nos decía ahora, ¿verdad? Que ella no sabía que el carcelero, si se le perdía un preso, era muerto. Entonces, cuando tú lees el texto pero ¿por qué el carcelero, por un terremoto, va y se pone de rodillas ante Pablo y Silas? O sea, le dio miedo, el tipo no era chileno entonces, claramente, porque le tenía tanto miedo a los terremotos, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que esa no es la verdad del contexto, ¿ok? Sino que claramente el contexto lo que nos está diciendo es que él pensó que todos los presos se habían ido y se dio cuenta que Pablo le dice que no le quisieron hacer mal. ¿Por qué no le quisieron hacer mal? Porque sabían que él se iba a matar o lo iban a matar si los presos se escapaban. Entonces él dice, chuta, qué buenas personas son estos presos. Entonces resulta que los buenos están adentro, encarcelados, y los malos son los que están afuera, ¿no es cierto? Entonces por eso es que se postra ante Pablo y Silas. Pero si una persona no conoce el contexto, ¿ok? Entonces no entiende de lo que está hablando. Y es lo mismo que Claro. pasa, ¿verdad? Con el ejemplo que yo les he puesto tantas veces del eunuco, el funcionario de Candace, que yo ya creo que ustedes también se lo saben de memoria, ¿verdad? Que yendo por el desierto había comprado un rollo del profeta Isaías y estaba leyendo de un cordero que iba a ser degollado y que obviamente no emitía ningún gemido ni se quejaba. Y él no sabía, le dice claramente el apóstol, si él hablaba de sí mismo, o sea, Isaías hablaba de él como un cordero que iba a ser degollado o hablaba de otro. No tenía idea de lo que estaba escuchando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿quién vino a ponerlo en el contexto? Felipe. El apóstol Felipe, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, ¿se fijan que ya se saben de memoria eso? Mm. Entonces, de esta manera uno puede decirle a alguien, mira, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ser enseñada. No basta solamente con leer un trozo de Biblia y pensar que ahí hay una verdad o que Dios te está hablando a ti a través de ese trozo de Biblia, ¿ok? Porque imagínate que alguien tome el trozo de Biblia en que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac por fe. ¿Qué haría ese hombre? Se espantaría. Quizá o agarraría a su hijo para ir a sacrificarlo, ¿no? Ah, Porque Dios le está hablando. O sea, si alguien cree que abre la Biblia y va a leer un versículo y Dios le habla a él a través de abrir la Biblia en cualquier parte y leer ese versículo y Dios le habla a él, estaríamos en un problema, ¿no es cierto? Porque ese hombre pensaría, Dios me está diciendo que sacrifique a uno de mis hijos y seguramente él, antes de sacrificarlo, me va a detener la mano, igual como se la detuvo a Abraham. ¿Creen ustedes que eso va a pasar? No, no, no. Probablemente no, ¿no es cierto? Entonces, por eso muchas personas que creen que leyendo la Biblia por sí mismos y no yendo a escuchar la palabra de Dios, van a poder aprender de la palabra de Dios, es complicado, es difícil. No digo que no,
Yo digo que en la medida, tal como lo estamos haciendo nosotros, en que estamos estudiando doctrina, en que estamos entendiendo, ya entendimos ley y evangelio, y eso es una gran virtud para alguien que lea la Biblia, ¿ok? Y eso nos ayuda mucho a entender. Pero si alguien no entiende de ley y evangelio, obviamente es lo que nos pasaba al principio. ¿Qué era ley? ¿Qué era evangelio? Vimos que muchas veces no lo entendimos, ¿verdad? Pero en la medida en que fuimos practicando y entendiendo el contexto del texto, ok, entonces ahí nos dimos cuenta de qué estaba hablando la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante y ahí obviamente podría ser que la persona entendiese la razón de por qué asistir al culto. Y después entonces llegara los medios de gracia, la Santa Cena, por qué es necesario estudiar para tomar la Santa Cena para salvación y no para perdición. Y entonces de esta manera, por fe, creer que Dios nos está dando entonces el perdón de pecados a través de su cuerpo y de su sangre, que son también la hostia y el vino, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? cada vez que entendemos algo más, podemos explicar mejor, podemos enseñar mejor, podemos ir haciendo que la otra persona también, por la palabra de Dios, llegue a creer. Ese es el objetivo y esa es la razón de evangelizar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, hermanos y hermanas. Hagamos una oración para terminar. Entonces, Pedro, dirígenos, por favor. Ay, hoy día no, pastor, por favor, que mi cabeza está... Voy a tratar. Una oración. Se me olvidó. Padre Celestial, Padre nuestro, te damos gracias por tus bendiciones, por permitirnos estudiar tu palabra, permitir que nuestro pastor nos enseñe la palabra también, con paciencia y amor hacia nosotros, hacia sus hermanos. Te damos gracias por habernos permitido otra vez estar aquí en las clases, reanudarlas. Te damos gracias por todas tus bendiciones de hoy día, por la salud, por nuestros hijos, parientes y hermanos, que todos estén bien. En Cristo oramos y en Cristo confiamos. Amén. Amén. Gracias, Pedro. Gracias, Aurea. ¿Quiere agregar algo, Aurea? No, tan solamente le iba a decir eh, a ver, que, bueno, los que estuvieron encarcelados, o sea, aparte del soldado y los dos discípulos, era Pedro, No, era Pablo y Silas. Pablo, ¿y cuál es el otro? Silas. Silas. Silas, sí, Bien, que era un discípulo de Pablo, así como lo fue Timoteo, como lo fue Tito. ya, Pablo y Silas. De Claro, hecho, ellos eran, Pablo dice de Silas que es un hijo engendrado en prisiones, en la palabra de Dios. Silas lo conoció, o sea, Pablo conoció a Silas dentro de la prisión. Así dice la palabra de Dios. Espérate, yo voy a verlo, te voy a decir al tiro dónde está eso, pero así dice Pablo. Espérame un segundo. Claro, y los, Pablo dice de el- Silas, mi hijo engendrado en prisiones, versículo. Según Bible.com. Ah, ok. Y también dice lo mismo de Onésimo. O sea, en realidad Pablo estuvo varias veces en prisión, entonces, y en diferentes lugares. Y entonces un hijo engendrado en prisiones, justamente. ya, bueno, Pablo y Silas, claro, por medio de Dios, ellos eran como el personaje bueno, o sea, bueno, y los demás presos eran culpables de sus acciones. Probablemente, pero la palabra de Dios dice que Pablo
siempre cantaba himnos y enseñaba la palabra de Dios cuando estaba en la prisión. Entonces probablemente muchos de esos presos también escucharon a Pablo y creyeron y se convirtieron. Es probable. Mm, es probable, claro. Eh, Entonces por eso ninguno se quiso arrancar, digamos, al momento que pudo huir, no huyó. qué Pastor, y bien. también puede ser que el carcelero estaba destinado exclusivamente a un pequeño grupo de presos, digamos, no de toda la cárcel en general. No, 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 claro, lógicamente, o sea, Si no, se habría matado igual, ¿no? Él tampoco estaba a cargo podemos, de Pablo, de Silvia y de algunos presos que estaban ahí, ¿no? Y eso fue lo claro, que no se tampoco podemos pensar que estaba como en una cárcel como Santiago I con 5.000 presos, no, las cárceles en esa época eran lugares pequeños, no eran tan grandes. sí. Claro, Así que yo creo lógico, que a eso se refiere. exacto, exacto, eran unas cuantas celdas nomás, no era como Claro, un tremendo complejo penitenciario. No, por eso había un puro carcelero, no, no eran varios tampoco, claro. ¿ok? ¿Algún otro comentario, Aurea? No, eso nada más sería, porque igual ahí obró Dios al no permitir que los demás presos salieran, Claro, huyeran. lógicamente, o sea, aquí vemos que todo es obra de Dios, por supuesto, lógicamente. Que Pablo puede haber entregado la palabra de Dios, claro, que permitió que, pero Dios finalmente permite que las personas cambien su corazón y crean en Él. Finalmente es Dios el que obra a través de la palabra, a través de, por eso dice, benditos los pies de los que traen las buenas nuevas, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Precisamente por eso, pero finalmente no es la persona la que produce eso, sino que siempre es el escuchar la palabra de Dios y llegar a creerla. Ese es el objetivo final de eso. Por eso digo que no basta con lo que nosotros digamos, sino que tenemos que buscar que la persona escuche la palabra de Dios y entregarle la palabra de Dios. Si no es en un estudio completo que tengamos preparado, al menos cuando estemos enfrentando una situación, poder llegar a esa persona con la palabra de Dios de acuerdo a lo que esté dándose en ese minuto, sea una enfermedad, sea... Y por eso de repente también podemos, y eso lo vamos a hacer también, aprender ahora que tenemos nuestros celulares, ¿verdad? A buscar un Ya, texto inmediatamente tal como lo hago yo siempre, ¿verdad? Para que nos sirva de apoyo en cualquier momento. ya, pastor. Eso va Muchas a gracias. ser algo que vamos a ir haciendo después en la práctica, que también lo vamos a ir realizando. Tenemos hartos desafíos este nuevo año. Dios permita que estemos siempre presentes y con el ánimo y las ganas de seguir aprendiendo. Eso es lo que tenemos que tener en oración siempre por nosotros mismos, que queramos seguir avanzando y creciendo para poder evangelizar a otros. Muchas gracias, pastor. Que tengan todos ustedes muy buenas noches, muy bendecida noche. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes junto a su familia. Gracias, Aurea, de verdad también bendiciones para ti y que Dios permita lo mejor en todo. Muy buenas noches. Pedro, ¿quiere despedirte también? Eh, Buenas noches y gracias, Aura, por estar aquí en clase. Y no sé, me tinca que hay alguien también ahí, Delia, Paulino. No, Ella no, también no, está. ella es Aurea Delia Paulino. Ah, que está borrado acá. Ah, ya no lo lee bien. Dice No, Aurea está borrado. Delia Paulino Peña. Pero Ese es el nombre completo de Aurea. yo lo conocía por la señora Aurea, ¿no? Hermana Aurea. Bueno, Claro. gracias por estar aquí en la clase, porque ojalá que seamos mucho más en clase. Pero buenas noches y bendiciones para todos los que estamos aquí en la clase. Amén, hermano. Dios así permita, pues, hermano. Y muy buenas noches. Bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Eh? Ya, Chao, chao. chao, chao, Gracias. chao. Ay, esta clase.